Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo espacio, a una nueva oportunidad de hablar de temas que le importan a los bogotanos aquí en Semana. Hoy vamos a hablar de movilidad, que es algo que impacta el día a día de todos los bogotanos y bogotanas. Y para eso, qué mejor que hablar con la secretaria distrital de movilidad que nos acompaña en el estudio de Semana, la doctora Claudia Díaz. Secretaria, bienvenida a Semana. Gracias por este espacio. No, ustedes muchísimas gracias por la invitación y por estar hoy acá. En el marco del lanzamiento de este anuario de siniestralidad, por supuesto, hay cifras y hay datos que nos muestran cómo está Bogotá en esta materia. Y esa es la primera pregunta. ¿Qué está pasando en Bogotá en materia de siniestralidad? Porque es algo que de golpe nos toca a todos y que por supuesto nos preocupa a todos porque son vidas las que se están perdiendo. Así es, estamos perdiendo vidas. Lamentablemente, este tema de siniestralidad vial es una pandemia silenciosa que hemos tenido en la ciudad, inclusive pues en el país. Estamos registrando, o la ciudad viene registrando en los últimos años más de 500 muertos al año. Esto es un problema de salud pública que tiene que ser abordado como tal, y el compromiso pues del distrito es reducir las víctimas por siniestros viales, y todas las acciones que hacemos, no solo desde la Secretaría de Movilidad, sino desde el sector movilidad y como distrito, generar una articulación para generar precisamente acciones que protejan y salven vidas. Pongamos los datos sobre la mesa, que creo que es lo que nos ayuda a entender un poco más el panorama de Bogotá. ¿Cuáles son esos datos detrás de la siniestralidad? Estamos hablando de 500 muertos anuales, pero ¿cuál es el promedio de pronto día? ¿Cuáles son las características que más influyen en que tengamos las fatalidades? Usted me lo decía ahorita fuera de cámaras, que lo que se cuenta realmente es la fatalidad, porque accidentes hay de todo tipo y en todo momento. Entonces, como que extendamos los datos un poco. Listo, perfecto. El año pasado registramos 565 muertos. Esto es un aumento de un 4% con respecto a 2023. Entonces, eso ya nos pone en una alerta, y acá el reto es romper esa tendencia que viene en la ciudad en aumento. Tenemos que reducir este número que, acá valga la pena decir, no son solo cifras, son víctimas, son personas que perdieron su vida, familiares que perdieron a algún ser querido, o una persona que terminó gravemente lesionada y que en estos momentos pues o quedó con una discapacidad permanente o que tuvo que cambiar completamente su vida para poder asimilar las consecuencias de lo que es estar en un siniestro que tiene algún tipo de gravedad. En alguna de las cifras tenemos 8 de cada 10 personas que murieron eran hombres. Tenemos entonces 20-80, digamos, cómo se reparte entre mujeres y hombres. Casi la mitad de los peatones que fallecieron el año pasado eran adultos mayores. Eso nos genera una alerta hacia esta población de cómo cuidamos mejor a nuestros adultos y que mueren en condición de peatones. Entonces, cómo cambiamos también cómo pensamos la ciudad para generar una infraestructura que responda también a los actores más vulnerables, a nuestra población vulnerable, como son los adultos mayores, los niños, las niñas, que para que la ciudad responda efectivamente a ellos. Tenemos que 6 de cada 10 motociclistas fallecidos eran jóvenes, esto es entre los 18 y los 30 años. Entonces acá también hay un problema, digamos, para la ciudad, de que estamos perdiendo nuestros jóvenes, y que también eso va a tener un impacto no solo también en las familias, sino también en la ciudad, en nuestra productividad económica, cómo nuestros jóvenes están muriendo por siniestros viales, principalmente como motociclistas. Y aquí adicionalmente estamos viendo que hay un aumento en el registro pues de número de adquisición de motos, y también de adquisición de licencias. Estamos viendo que jóvenes que no tienen más de 1 o 2 años de experiencia conduciendo están muriendo en nuestras vías. Secretaria, justamente para allá iba, y es, ¿considera usted, o dentro de los estudios que han hecho en su cartera, que hay que hacer alguna modificación a la ley que permita, por ejemplo, que le pidan a las personas que van a comprar carros una licencia ya pues expedida? Bueno, sin duda digamos que hay muchas oportunidades de mejora, sobre todo en los procesos de adquisición de la licencia, qué habilidades tienen las personas antes de adquirir un vehículo. Y digamos en el tema de motos,
es muy importante conocer, digamos, cuál es mi condición, inclusive mi condición física, cuál es esa moto a la que yo puedo acceder, uno, si soy novato, dos, dependiendo de mi contextura, Claro. el tamaño de la moto. Entonces sí, sí, definitivamente pues hay muchas oportunidades que identificamos que podemos trabajar mancomunadamente. Yo creo que en nación, ciudades que estamos enfrentando problemáticas comunes y que pueden resolverse si tenemos digamos, un mayor cumplimiento o ser más estrictos en la forma en cómo, en este caso con la pregunta, se adquieren las licencias de conducción, cómo se adquieren vehículos motorizados, para que esto finalmente pues redunde en que tengamos todos como la conciencia y las capacidades cuando adquirimos un vehículo y salimos a las vías. Yo veo las cifras que usted nos presenta y pues los análisis también y las investigaciones que nosotros hacemos desde esta casa periodística, y veo más allá del debate de la discriminación que el principal actor involucrado en estos temas de siniestralidad y de accidentes viales son los motociclistas. ¿Qué pasa con los motociclistas en Bogotá? Porque es una población tan vulnerable, pero a la vez, siendo conscientes de esa vulnerabilidad, parece que no aprendieran. Bueno, los actores vulnerables en términos de siniestralidad vial, pues tenemos que son nuestros peatones, ciclistas y motociclistas. ¿Por qué? Porque ellos reciben, cuando se genera un impacto entre, digamos, una colisión, pues ellos son quienes reciben el impacto con el cuerpo directamente. Estamos viendo un aumento en dos aspectos. Uno, en el número de motociclistas que están falleciendo año a año, y dos, también en la participación de motociclistas en siniestros graves. Entonces, más o menos un 40% las víctimas que fallecen como motociclistas, y en la participación de motociclistas digamos, en siniestros graves que dejan lesionados o muertos o fatalidades. Es alrededor de un 70% más o menos, si no me fallan aquí las cifras, pero está en aumento. Entonces tenemos que trabajar por un lado, y yo creo que acá el primer mensaje es de corresponsabilidad y de entender realmente que cuando salimos a la vía, pues estamos compartiendo el espacio con otras personas, con otros usuarios, con otro tipo de usuarios, y entender esas vulnerabilidades, entender que la prioridad la tiene el peatón, que la tienen los ciclistas cuando nosotros somos conductores de vehículos motorizados, entender que mis decisiones no solo pueden poner en riesgo mi vida, sino la vida de los demás, que cómo hago yo para, digamos, que cuál es esa responsabilidad que tengo, entender también, y acá hay un desafío muy grande, y es entender cuándo me estoy poniendo en riesgo, ¿no? Claro. A veces, pues nosotros de pronto no somos muy conscientes qué tipo de riesgo estamos tomando. Y por ejemplo, con el tema de velocidad, cuando yo voy a, digamos, la velocidad y el límite de velocidad, que en Bogotá máximo es 50 kilómetros por hora, es porque a ese límite, si en el momento en que pase una eventualidad, yo voy a tener el tiempo suficiente de reaccionar, de que el vehículo efectivamente, de reaccionar, de frenar, de que el vehículo se detenga, y si llego a impactar a una persona, esa persona salga ilesa tenga más posibilidades. Cuando yo tomo la decisión de ir a 60 kilómetros por hora y digo son solo 10 kilómetros más, o de pronto a 70, yo comienzo a aumentar el riesgo. Entonces, en el momento en que yo, digamos, tengo un accidente o colisiono, pues si cuando voy a 50 kilómetros por hora es como si yo atropellara al peatón. Si yo lo atropello es como si yo lo empujara de un segundo piso. Entonces más o menos esa persona va a salir con morados, ¿no? Magulladita, pero va a salir bien, va a salir viva y seguramente sin una discapacidad permanente. Pero cuando yo ya decido ir a 60, 70 kilómetros por hora, ya es como si la tirara de un cuarto y un sexto piso, y pues las consecuencias pues van a ser más graves. Nosotros tenemos, como humanos, pues asimilamos mejor el riesgo en la altura, como ahorita les mostré, que horizontalmente, digamos, que con la velocidad. Entonces acá hay un trabajo por hacer, de generar esa conciencia de que realmente la velocidad es uno de los principales factores de riesgo en términos de siniestralidad vial. A mayor velocidad, pues mayor va a ser el impacto y mayor va a ser la consecuencia. Porque mencionaba yo hace un rato, secretaria, el tema de la discriminación, y es porque ese se ha vuelto un discurso muy latente dentro de la comunidad de los motociclistas. Cada vez que se les ponen reglas o intenta la ciudad de alguna u otra manera buscar canales para proteger la vida de ellos mismos. ¿Qué cree usted que hace falta? ¿Hay de pronto una ruptura en
en la comunicación entre estos actores viales y las intenciones que tiene la Secretaría de Movilidad? Bueno, aquí nosotros actuamos en tres ejes distintos. Sí. Uno es infraestructura segura, el otro es el control y el otro es pues, comunicaciones y educación vial o cultura ciudadana. Nosotros ahorita estamos trabajando y buscando esa forma de poder cambiar la infraestructura que tenemos de una manera, digamos que sencilla y que tenga un alto impacto, y específicamente medidas que nos ayuden a que los motociclistas reduzcan el exceso de velocidad. Tenemos que en Bogotá 6 de cada 10 conductores, sí, motociclistas o conductores de vehículos excede el límite de velocidad. Okay. Y cuando ya miramos solo motociclistas, 7 de cada 10 motociclistas excede el límite de velocidad en la ciudad. Entonces acá, desde el componente de infraestructura, estamos implementando, iniciamos el año pasado con resaltos parabólicos. Estos son, los pueden ver ya en la avenida Guayacanes, iniciamos el año pasado. Y aquí ya, digamos, después de varias semanas y meses en que ha venido funcionando la medida, logramos ver una reducción en el exceso de velocidad de los motociclistas, una reducción del 82% de siniestros graves con lesionados que se estaban presentando en ese punto, y desde que la instalación 0 muertos por siniestros viales en la avenida Guayacanes, donde están estos resaltos parabólicos. ¿Qué nos permite eso? Que son medidas que ya como digamos que impactan en toda la calzada y digamos que todos los conductores se ven enfrentados a tener que pasar este resalto parabólico, pues está teniendo un efecto en los motociclistas, que era lo que estábamos buscando, porque muchas veces con nuestras medidas de pacificación del tránsito, ellos pueden, digamos que yo pacifico el tránsito y hago de pronto que los vehículos, digamos que tengan que hacer curvas, por ejemplo, por dar un ejemplo, pero los motociclistas pues pueden simplemente seguir la línea, ¿no? Recta, pues porque es intuitivo, porque es comodidad. Entonces, estamos buscando medidas que efectivamente logren que la pacificación del tránsito no solo tenga un efecto en los conductores de vehículos de 4 ruedas, sino que efectivamente también sean efectivas para los motociclistas, que reduzcan la velocidad, y es por la seguridad de ellos y por la protección de los demás usuarios en la vía. Con el tema de control, nuestro control, hacemos control precisamente también con el objetivo de proteger las vidas. Nosotros es donde identificamos que se están generando conductas riesgosas, como exceso de velocidad, conducir bajo el estado de embriaguez o usar el espacio público de una manera que pone en riesgo la vida de otras personas, pues vamos a estar allí, y estos datos precisamente de siniestralidad es lo que nos permite identificar dónde están sucediendo los siniestros, a qué horas, qué días de la semana, y cómo lograr un control mucho más efectivo y a medidas y a comportamientos que estamos viendo que son riesgosos. Estamos enfocados en trabajar en esos puntos que son críticos para la ciudad, donde necesitamos tener presencia en la vía, y tratar de que estas medidas de control pues sean una forma preventiva para no tener que lamentar pues la pérdida o lesiones graves en nuestros bogotanos. Pues secretaria, ya que usted lo puso sobre la mesa, cuéntenme justamente dónde son esos puntos y cuáles son las horas y estas características donde más se presentan estas fatalidades. Bueno, el 70% de las fatalidades ocurren en las vías arteriales de la ciudad. Tenemos, digamos que nuestros puntos críticos mayoritariamente están en el suroccidente de la ciudad. Horas tenemos, las madrugadas son críticas, y especialmente las madrugadas los fines de semana están siendo, digamos que nos marcan, y en 2024 marcaron como esas alertas rojas de donde se están produciendo las fatalidades. Tenemos otras horas que pueden ser, creo que es entre las 8 y las 10 de la noche, en que también se vuelve unos días que tienen una criticidad allí, y más, digamos que más o menos ese es como el panorama. Sin embargo, nosotros estamos también abordando, digamos, no solo concentrados en estos puntos de estas horas, sino, como les decía, también donde evidenciamos que hay comportamientos riesgosos. Estamos también allí haciendo acupuntura para poder llegar pues a todos los puntos hasta que se hace un necesitan. tiempo tenía entendido yo que el sitio más crítico en la ciudad era Kennedy. ¿Sigue siendo así? Kennedy sigue siendo una de las localidades más críticas. Está también Ciudad Bolívar, por ejemplo, y ahí pues estamos trabajando para ver cómo llegamos, y de las tres maneras: cómo llegamos con infraestructura segura,
proteger a nuestros ciclistas. Tenemos viajes importantes en Kennedy que se realizan en bicicleta, donde necesitamos llevar soluciones de infraestructura segregada, infraestructura segura para nuestros ciclistas, también con nuestro ejercicio de control. Estamos también enfocados en la recuperación del espacio público, y eso también es importante porque con nuestro propósito y como el mandato de nuestro alcalde mayor Carlos Fernando Galán de recuperar la confianza en la ciudad, parte de recuperar esa confianza es cuando recuperamos el cariño, el respeto por nuestro espacio público. Entonces acá también estamos, y espero que lo hayan visto, todo lo que estamos haciendo frente al mal parqueo, y esto también tiene un tema de seguridad vial porque incita, digamos, a tener conductas riesgosas, le quita visibilidad a peatones, a motociclistas, digamos. Entonces estamos perdiendo también no solo un espacio que es reducido a cuenta de mal parqueados, digamos, que afectan la movilidad de la ciudad, pero también se generan otras condiciones que pueden estar poniendo también en riesgo pues la vida de las personas al reducir la visibilidad en estas áreas. Y pues también con cultura ciudadana también estamos mirando cómo, digamos, identificamos las personas que están muriendo, también de dónde venían, de dónde vivían, y digamos, y esa relación de dónde ocurrió el siniestro y de dónde venían, como tú decías, digamos, dónde viven. Y estamos encontrando que la mayoría de las víctimas que están muriendo en nuestras vías son estrato 1, 2 o 3. Entonces también estamos llegando con temas de cultura ciudadana a donde hemos identificado donde se generan estos viajes, para también tener esa relación, digamos, con la comunidad y generar estas charlas pedagógicas y llevar actividades y demás para que entendamos pues por qué es importante que todos tengamos un sentido de corresponsabilidad en la vía, como todos entre todos nos cuidamos y nos protegemos, y como distrito pues por supuesto cuál es todo ese despliegue que estamos haciendo para que podamos movernos de una manera más segura, sostenible y eficiente. Secretaria, ya para ir finalizando, hay un punto, si bien yo entiendo que la imprudencia es en un gran porcentaje el causante de la accidentalidad en Bogotá, también entiendo que, y lo que voy a decir no me lo tome mal, no lo digo de mala manera, Bogotá es una ciudad que está rota, porque se está construyendo, ¿no? Tenemos el metro, tenemos las nuevas troncales, tenemos vías que están, digo yo, renaciendo de alguna manera. ¿Cómo va ese proyecto también de tapar los huecos a estos actores? Pues porque uno ve y ve los videos de redes sociales y dice, pucha, a veces no es el motociclista que cometió una infracción o se pasó una señal, sino que se estrelló con un hueco que no vio y se murió. Lo mismo pasa con un ciclista. ¿Qué está haciendo la Secretaría en ese frente? Bueno, aquí, como tú lo dices, Bogotá se está transformando, la movilidad de la ciudad se está transformando. Eso tiene pues un impacto que estamos en obra gris, nuestra casa está en obra. Nuestro compromiso como distrito, como sector movilidad, es que las obras avancen, salir de los retrasos con que recibimos las obras. Esto acá somos todos el Instituto de Desarrollo Urbano, con todo el tema de las obras como las troncales de Transmilenio. Estamos con la empresa Metro, con nuestra primera línea de metro que ya superó el 50% de avance en la construcción de la primera línea del metro. Con la UMB y aquí con el IDU tenemos todo un plan de mantenimiento de nuestras vías. Acá el año pasado alcanzamos creo que se taparon, si no me acá en cifras grandes, más alrededor de 150.000, creo que huecos tapó el IDU, y la UMB recuperó 400.000 metros cuadrados de espacio público, pues de vías. Entonces nuestro compromiso es poner la casa al día con los recursos que tenemos. Sabemos que no tenemos todos los recursos que se necesitarían, pero sí el compromiso es que con los recursos que tenemos lograr el mayor impacto y lograr llegar a donde son las situaciones, digamos, hay situaciones críticas o que pongan en riesgo la vida, y llegar y hacer este tipo de mantenimiento. Estamos con en el IDU todas las noches con el equipo tapahuecos. Ahí seguido también estamos desde la Secretaría de Movilidad con todo lo que son la señalización. Está este primer trimestre priorizamos los corredores principales de entrada y de salida de Bogotá. Entonces ya a su salida y retorno de Semana Santa, para quienes vean en carretera, van a ver que a su llegada pues estos corredores ya van a estar
demarcados. Esto también nos va a generar mejor seguridad vial, en el sentido que ya con tener una demarcación que está al día, que es clara para los conductores, pues esto nos va a generar que hayan mejores flujos, que haya una mejor circulación y que haya una mejor seguridad en las vías. Secretaria, se nos viene una fecha muy importante que casualmente es una de las de más accidentalidad del año y de Semana Santa. ¿Cuál es el mensaje de ustedes como administración, de usted como secretaria encargada de la cartera, para todas las personas que viajan, salen de Bogotá o las que entran a Bogotá y los que se quedan acá, que como creen que la ciudad está sola, pues pueden ir a la velocidad que quieran? Así nos pasa. Entonces, para quienes viajan, importantísimo planear su viaje, conocer la ruta, o sea, reconocer como que, ¿no?, todo lo que es la planeación del viaje, tiempo me va a tomar, cuánto tiempo me va a tomar salir de la ciudad, viajar sin estrés. Si sé que me toma 2 horas y 45 minutos, pues sé que son 2 horas y 45 minutos y difícilmente ya con todas esas aplicaciones que predicen el viaje, pues no le va a ganar 1 o 2 minutos por ir más rápido. Entonces, planear el viaje, saber cuánto tiempo me toma, revisar el vehículo, que tenga todos los documentos al día. Nosotros hacemos control, y cuando hacemos controles hacemos revisión de toda la documentación, de que todo esté al día. De nuevo, los controles son por la seguridad de las personas que en este caso pues a Semana Santa están viajando. También, y para quienes se quedan, efectivamente van a ver que va a haber una ciudad que está más tranquila, con menos tráfico, pero esto no significa que deban acelerar más, sino por el contrario, que sean mucho más prudentes, que respetemos los límites de velocidad, los semáforos en las horas nocturnas, o sea, que estemos conscientes de nuestro alrededor, conscientes de que compartimos la vía con otras personas. Yo tengo control de mi actuar, de mis decisiones, pero no sé la de los demás. Entonces, siempre con una actitud de precaución y sobre todo respeto hacia con quienes yo comparto la vía, y no ponerme a mí en riesgo ni poner en riesgo la vida de los demás. Secretaria, de una ñapita. Bogotá va a seguir creciendo en obras este año. ¿Vamos a tener algún cambio en pico y placa? ¿Habrá alguna noticia grande de interés? Pregunto. Bueno, en este momento el pico y placa sigue como estamos. No, digamos, pensar en una flexibilización del pico y placa no es el momento, porque como tú lo dices, vamos a tener más frentes de obra abiertos. Estimamos que va a ser un 30% más en planes de manejo de tránsito que vamos a tener activos en la ciudad, adicionales a los que ya tenemos. Entonces, sí, nuestro compromiso es acelerar las obras, y estamos entregando obras, pero asimismo también estamos abriendo nuevos frentes de obra. Creo que en este momento debemos estar cerca de 80 kilómetros de vías que están cerradas, que no están habilitadas para el tráfico mixto, y esto pues pone en más estrés la ciudad, lo que quiere decir que el pico y placa pues no puede flexibilizarse. Tenemos una restricción del 50% diaria de los vehículos, ¿no? La mitad pueden salir, la otra mitad no pueden salir. Entonces, difícilmente pues esa situación o esta restricción vaya a cambiar en ese sentido. Nuestro compromiso pues con todo lo que es el manejo alrededor de las obras, con nuestra presencia en vía, para facilitar, digamos, ese tránsito alrededor de ellas, pues estamos allí, y pues con el compromiso de que las obras avancen, tomar todas las medidas posibles para mejorar la movilidad en las condiciones que estamos ahorita, y pues acelerando el paso para que Bogotá se transforme en los siguientes años. Bueno, que así sea, secretaria. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por visitarnos en semana. Listo, no, a ustedes muchísimas gracias. Ahí la tenían, ella era Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá, y la persona que en este momento tiene la responsabilidad de poner a andar a los bogotanos con más seguridad. Gracias por conectarse con nosotros en este espacio en semana, y por supuesto pueden ver esta transmisión y seguir todos nuestros contenidos a través de las diferentes plataformas digitales y por supuesto en semana.com. Hasta una próxima.